¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Señor licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de esta cumbre de negocios. Gracias por su invitación, don Miguel. Señor licenciado, si es para mí no estoy, ¿eh? Señor licenciado Carlos Slim, ingeniero Carlos Slim Gelú, presidente del Consejo de Administración del Grupo Carso. Don Olegario Vázquez-Raña, presidente del Grupo Empresarial Ángeles. Licenciado Valentín Díaz Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Don Roberto González Barrera, presidente del Consejo de Administración del Grupo Maseca y de Banorte. Licenciado Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas. Licenciado Carlos Bremer, director general de Value Grupo Financiero. Estimado señor Jean-Paul Ertemann, presidente de Safran, gracias por estar aquí en México. Licenciado Francisco Fontanet, presidente del Consejo Empresarial Mexiquense. Muy distinguidos empresarios, mujeres y hombres de negocios, analistas, periodistas, mucho gusto saludarles esta tarde. Muy bienvenidos a México, quienes provienen del extranjero, señoras y señores. Agradezco enormemente el poder estar aquí con ustedes en esta cumbre que se ha convertido pues, en un encuentro esencial, no solo para analizar la situación que vive el país, sino también para elaborar unidos una visión sobre el México que tenemos y el México que queremos y debemos ser. Me comentaba don Miguel hace un momento cómo se originó esta idea. Me dice que de sus múltiples intervenciones y participaciones en la cumbre de Davos, en el Foro Económico Mundial, se percató de la manera en que lo difícil que era poder ampliar la presencia de México, poder analizar con mayor aliento y con mayor perspectiva la realidad mexicana, ponerla también a disposición sobre una visión más equilibrada a las mujeres y a los hombres de negocios del mundo. Y por esa razón se decidió, felizmente, de manera de ver, a organizar esta cumbre de negocios año con año. Y creo que es fundamental que eso ocurra, sí nos da una ocasión, poco frecuente, por cierto, para poder acumular distintas visiones, invitar gente pues muy preparada, especialistas de todo el mundo, líderes mundiales, y desde luego también poder ver, comentar, analizar la realidad mexicana desde distintas perspectivas. Hoy nos reúnen circunstancias diferentes a las que nos reunieron en la última cumbre, celebrada hace un año. Allá esbozábamos algunos comentarios de cómo vislumbrábamos en el gobierno el inicio de la recuperación económica, al menos los primeros meses, que nos estaban reportando algunos datos positivos en materia de crecimiento económico y en materia de empleo, todavía deficitarios entonces, desde luego, porque pues acabábamos de pasar la crisis económica más difícil para México y para el mundo en varias décadas. Así que, de acuerdo con los datos económicos, si entonces se vislumbraba una luz al final del túnel, los datos económicos hoy nos demuestran que efectivamente México ha salido del periodo recesivo y tiene datos en materia económica que confirman que no solo se ve la luz, sino que ya salimos, digamos, de esa parte del túnel, aunque también hay que decir que en la percepción de los consumidores, en la percepción de los agentes económicos, para mucha gente en México todavía, para algunos incluso seguimos viviendo una crisis o incluso es para mucha gente la percepción que se tenga es que es prácticamente imposible salir de ella. Por eso es tan importante poner en perspectiva, poner en común los datos que tenemos y que sean los hechos los que nos puedan brindar elementos para un juicio mejor. Llegar a donde hemos llegado, por supuesto, pues no ha sido una tarea fácil. Creo que pudimos hacerlo frente a la crisis gracias a un andamiaje institucional sólido que siempre vale la pena aquilatar en el país. Tenemos además
una estructura de contrapesos democráticos, que también es un activo muy importante de México, que es resultado de muchos años de constante trabajo, de esfuerzo y de compromiso de miles y miles de millones de mexicanas y mexicanos comprometidos precisamente con esos valores, con la democracia y con una sólida vida institucional en el país. México también tiene, y hay que aquilatarlo, y no de este gobierno, sino desde hace tiempo, una política pública en materia económica responsable, finanzas públicas en orden, una solidez macroeconómica que, qué duda cabe, ha sido un elemento crucial también para que México no solo haya podido sortear la crisis económica, sino también haya evitado, por ejemplo, la tentación de los incrementos desordenados en los déficits públicos que hoy tienen a varias economías del mundo, algunas de ellas entre las más desarrolladas, en Europa, por ejemplo, postrados ante una interminable turbulencia derivada precisamente de la inviabilidad de la situación que enfrentan sus finanzas públicas. Nosotros también tuvimos esa tentación, si me permiten decirlo, hacia el año pasado, de sostener déficits públicos cada vez mayores, crecientes, pero también vislumbramos el riesgo de que los mercados internacionales pudieran hacer una lectura de irresponsabilidad o de inviabilidad financiera del país. Hoy México no solo está en la ruta de crecimiento, sino que podemos afirmar además que nuestra economía es más fuerte ahora que hace muchos años, o que más fuerte ahora de lo que era antes y durante muchos años. Para dimensionar esto, voy a comparar alguna situación con lo que prevalecía en años anteriores. Por ejemplo, la inflación general promedio en esta administración es la más baja desde que se tiene registro. Esto permite que el salario de los trabajadores rinda más, que se puedan generar aumentos de salario real sin generar precisamente turbulencias en el plano económico, y que se van acercando cada vez más a aumentos acordes con la competitividad valorada en las propias empresas. Otro dato, las reservas internacionales de México, que cada vez alcanzan nuevos máximos históricos. Esto le ha otorgado solidez a la economía y ha alentado la confianza de los inversionistas. Hoy registramos ya casi 110,000 millones de dólares en reservas del Banco Central, que equivalen además a más del doble de la deuda pública externa del gobierno federal. Otro dato, las grandes devaluaciones que sacudían a la economía mexicana, que arruinaban la vida de miles de consumidores, que quebraban a las familias que perdían su casa, a las empresas que estaban endeudadas. Hoy estas devaluaciones son cosa del pasado. En este periodo sí tuvimos una depreciación del peso mexicano, como tuvieron muchas monedas alrededor del mundo con la crisis financiera internacional, pero quizás es la primera vez que ocurre que el peso mexicano toma una competitividad mayor sin que eso se traduzca en un desorden económico interno, con lo cual hoy tenemos inflación muy baja y estructura de tipo de cambio más competitiva. Incluso el hecho de que haya aumentado el ingreso público en este año a través de la aprobación del paquete de ingresos del año pasado, y que se temía que repercutiera ello en tasas de inflación más altas, tampoco se ha cumplido. Otro dato, las tasas de interés hoy reflejan una estabilidad y una fortaleza financiera que no habíamos visto en México. El rendimiento anual promedio de los CETES a 3 meses durante esta administración es menor a 6,5%, una tasa más baja que la que había registrado México, pues quizá en los 20, 25 o 30 años anteriores. Otro dato más, amigas y amigos, muy simbólico. La Secretaría de Hacienda emitió un bono inédito también, un bono a 100 años con una tasa del 6,5% y que tuvo una amplia aceptación en los mercados. Solo hay un caso cercano que es una emisión también de un bono a 100 años de China, pero una tasa cercana al 10%.
lo cual habla de la confianza que hay por parte de los mercados financieros en la viabilidad y responsabilidad financiera del país. Otro dato, la inversión extranjera directa en los tres primeros años de esta administración registró máximos históricos. En este periodo, y a pesar de la crisis, y a pesar de la percepción que se tiene de México, que es una percepción compleja para nosotros, la inversión extranjera directa ha sido de casi 80,000 millones de dólares. Hemos tenido oportunidad de estar en este estado y en otras entidades federativas impulsando o acompañando a los inversionistas en sus proyectos. Otra más, las exportaciones mexicanas, medido septiembre, es decir, ya cuando había iniciado a repuntar la crisis, a salir de la crisis el país, que ya habían crecido las exportaciones, todavía han seguido creciendo y registramos una tasa de más del 20% de crecimiento, aún en el mes de septiembre, resultado no solo de aumento de exportaciones no petroleras en general, sino también de las petroleras y sobre todo de un sólido repunte en materia de manufacturas. México, por cierto, se está volviendo un país muy competitivo en diversas áreas y particularmente en manufacturas. Cuando a principio de la crisis, en todo el mundo, y el país no estuvo exento, corrió la tentación, déjeme llamarlo así, del proteccionismo. Yo recuerdo que en las reuniones del Grupo de los 20, nos vamos a reunir próximamente en Corea, pero siempre se hacía una manifestación en los documentos y en los acuerdos de rechazo total al proteccionismo. Y no acabábamos de salir de la reunión cuando por lo menos 15 de los 20 países participantes ya estaban poniendo nuevas tarifas, nuevos aranceles y nuevas medidas proteccionistas. En México no. En México bajamos los aranceles, incluso en medio de la crisis, de 13% en promedio a casi 4% en promedio. Y contra los pronósticos de muchos, eso hizo al país más y no menos competitivo. Las empresas instaladas en México tuvieron más fácil acceso a insumos de primera calidad a nivel mundial y eso las hizo más competitivas. Y ahora lo que tenemos es un crecimiento no solo de la exportación de manufacturas mexicanas, sino también datos que nos colocan en sitios muy competitivos. Un dato, por ejemplo, la realidad es la porción que tiene México en las importaciones que hacen los americanos, en el market share de México en las importaciones americanas, que pasó de menos del 10% hace poco al 12,5% en el mercado americano en el mes de agosto, lo cual implica haber desplazado exportaciones, por ejemplo, de Canadá, de Japón, de India y de otros países. Otro dato más, el empleo. No a través de encuestas, como pueden ser las encuestas de la tasa de desempleo, que con todo y las variaciones sigue siendo una tasa baja, 5.7, sino el empleo formal, es decir, número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social netos, es decir, nuevos registros, menos bajas, menos liquidaciones, menos renuncias. Del 1 de enero al 15 de octubre se han creado ya más de 780,000 nuevos empleos netos en el país y el Seguro Social está en su nivel récord precisamente en materia de empleo, 185,000 empleos arriba del punto más alto antes de la crisis. También el mercado de valores, bueno, pues no sé cómo haya cerrado porque estábamos comiendo en ese momento y ya nosotros ya estábamos acá arriba, pero por lo pronto el viernes pasado también alcanzó otro récord máximo en el mercado mexicano. Esto no pasa desadvertido, amigas y amigos, para diversos analistas en el mundo, y cito algunos. Por ejemplo, la consultora internacional A.T. Kearney, que señala que el índice de competitividad manufacturera 2010, A.T. Kearney tiene uno, Deloitte, por ejemplo, tiene otro, hay otro más, el índice de confianza del comercio internacional de HSBC. Estos tres colocan a México entre los primeros lugares, tanto en confianza de los inversionistas como en competitividad, incluso por arriba de nuestros amigos integrantes del grupo de los BRIC. Hoy en todo el mundo se reconoce la solidez financiera de nuestro país, como lo demuestra también la inclusión de México
en el índice del World Government Bond Index que hace Citigroup y que ha beneficiado también notablemente la inversión al país. ¿Tenemos problemas, amigos? Sí, pero la realidad es que con base en esfuerzos, con base en una política económica responsable, con visión de largo plazo, estamos generando las condiciones económicas propicias para que el país progrese. Como dice el título de esta cumbre, es tiempo de despegar. Por supuesto que no quiero decir que el trabajo haya concluido. Yo creo que la estabilidad económica es apenas una base, un punto de partida desde donde debemos detonar mucho más el potencial de crecimiento de la economía mexicana. Tenemos que añadirle varias cosas a los activos de México. Uno, por ejemplo, la posición geográfica estratégica. Sí, efectivamente, somos la única economía emergente con 3,000 kilómetros de frontera con el que todavía es el mercado más grande del mundo. Somos una economía emergente que tiene conexión directa por tierra con Estados Unidos, que tenemos conexión cultural y diplomática y económica y política con América Latina, es decir, somos el único país orgullosamente latinoamericano que a la vez está en Norteamérica y por eso México sirve de eje y de puente en todo el continente. Somos el país además que cuenta con una de las más avanzadas redes de tratados de libre comercio, lo cual le da a quien produce en México acceso a un mercado mundial de más de 1,000 millones de consumidores, un potencial enorme. Y tenemos que ir por más activos para que nuestra economía pueda dar el siguiente paso, que sea más dinámica, que genere más empleos y que crezca más rápido. Y por eso estamos actuando también en diversos frentes. Uno, por ejemplo, en el programa de infraestructura. En la década pasada, la inversión pública o privada de México promedió un poco más del 2% del PIB. Nosotros hemos pasado de más o menos 3% del PIB a mediados de esta década a 5% del Producto Interno Bruto en términos gruesos en materia de infraestructura en esta administración. ¿Por qué? Porque queremos consolidar a México como una verdadera plataforma logística para el comercio y la inversión global. Hoy es más rentable traer mercancías de Asia, del Pacífico, y pasarlas a través de puertos mexicanos como Lázaro Cárdenas o Manzanillo, por ejemplo, para llevarlas a la costa este de Estados Unidos por carretera o por ferrocarril, que depositarlas en Estados Unidos mismo. Hoy es más rentable invertir y producir en México. Empresas que incluso habían tomado una gran tendencia de fabricar sus productos en China por economía de costos, hoy México está recuperando su competitividad de costos y sobre todo de logística de transporte, lo que lo hace más competitivo. Nosotros monitoreamos, por ejemplo, diversos productos y hemos demostrado que un refrigerador hecho en México y puesto a la venta en una tienda, en un almacén en Estados Unidos, es casi 10% más barato que el mismo refrigerador hecho en China y puesto en el mismo almacén en los Estados Unidos. Para hablar de infraestructura carretera, por ejemplo, cuando termine este año, habremos construido o reconstruido, modernizado, más de 16,000 kilómetros de carreteras o autopistas, que es más de lo que se ha hecho en estos 4 años que en cualquier otro sexenio en la vida del país. Estamos conectando centros productivos, poblaciones, en fin. En segundo lugar, estamos reformando diversos sectores. Uno de ellos, el sector de telecomunicaciones. Nosotros sabemos que en las telecomunicaciones está no solo el que es quizá el más dinámico de los sectores económicos en el mundo, que genera riqueza y que genera empleo, sino también un factor detonante de la competitividad de las empresas y de la calidad de vida de las familias. Por esa razón nos hemos abocado a multiplicar y ampliar las opciones de los consumidores, nos hemos abocado a adoptar las telecomunicaciones mexicanas a los avances tecnológicos y a fomentar lo que yo llamé 3 Cs al inicio de mi administración: la cobertura, la convergencia y la competencia. Queremos cobertura, convergencia tecnológica y competencia, lo mismo en Internet que en telefonía, que en televisión. Esa es la clave para México, por eso estamos en ese empeño.
En este sexenio, por ejemplo, se han definido los criterios para el refrendo de concesiones de radiodifusión, que le da certeza jurídica a los inversionistas. En esa misma materia hemos promovido la conversión tecnológica hacia radiotelefonía digital. También en esta administración hemos licitado 21,000 kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual se genera una nueva columna vertebral que permite precisamente más competencia y más calidad en los servicios. Estamos impulsando más licitaciones de espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Porque queremos incrementar la competencia y la cobertura de Internet de banda ancha y la propia telefonía celular en el país. Estamos impulsando con decisión, y a pesar de las resistencias, la transición hacia la telefonía, a televisión digital en México, que pueda darse totalmente a más tardar en el año 2015 y que permita más calidad y más opciones para los consumidores. Fortalecemos, pues, amigos, un sector indispensable para comunicar mejor a los mexicanos e incrementar la competitividad del país. En tercer lugar, estamos enfrentando problemas y tomando decisiones que se habían pospuesto durante décadas en el sector público. Como ejemplo pongo el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Una compañía que se había determinado desde la ley de los 60s que no debía subsistir más, una compañía que tenía pérdidas de casi 5 billones de dólares al año y que además representaba un freno a la competitividad de toda la zona centro del país. Hoy, a un año, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad ha logrado más de 400,000 entre nuevas contrataciones y regularización de contratos que no estaban formalizados o no estaban vigentes en la propia Luz y Fuerza del Centro, en la misma zona. El trabajo que realizaban casi 44,000 trabajadores está realizando con casi la octava parte de personal, con lo cual se está empujando la competitividad y la eficiencia en el sector público y se está mejorando la calidad del servicio eléctrico en una zona tan importante para la economía. En cuarto lugar, estamos transformando, no sin dificultad, pero las finanzas públicas desde el lado de los ingresos públicos. En estos años, por ejemplo, hemos aumentado el número de contribuyentes de 20 a 31 millones de contribuyentes y la captación no petrolera tan solo este año aumentó 17%, con lo que estamos reduciendo también la dependencia de los ingresos petroleros. En quinto lugar, ya esto hace 3 años, logramos una reforma crucial al sistema de pensiones. Yo veo lo que nuestro buen amigo, el presidente Sarkozy, ha tenido que enfrentar para reformar parte, modificar en 2 años el sistema de pensiones francés. En México no solo es, sino pasamos del sistema tradicional Pay as you go al sistema de cuentas individuales para el ahorro de los servidores públicos, por ejemplo, con lo cual estamos ahorrando al país más o menos 30,000 millones de pesos a valor presente neto, 30% del Producto Interno Bruto, que son más o menos 300,000, no 30,000, 300,000 millones de pesos a valor presente neto para las finanzas nacionales. En fin, amigas y amigos, el resultado de estas acciones es un México más competitivo y que es, por supuesto, rentable y atractivo para la inversión. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de avanzar más y me referiré a algunas reformas que el Congreso tiene en sus manos y ojalá apruebe. Una ley de competencia económica que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que, de aprobarse, calificada además por la OCDE como una de las mejores del mundo, nos permitirá tener un instrumento que facilite el acceso al mercado y establezca políticas antimonopólicas claras. Y 2, iniciativas de reforma laboral, con lo que buscamos generar mayores oportunidades de empleo, particularmente en condiciones más flexibles para mujeres y para jóvenes. Sé que si logramos ponernos de acuerdo, y tan solo sacamos estas, y bueno, muchas otras, pero pongo por ejemplo estas iniciativas, estaremos dando otros avances cualitativos que permitirán a México ser más competitivo, crecer más rápido y generar más empleos. Por supuesto que seguimos avanzando en otros frentes, porque la política que hemos seguido es la de enfrentar
y no evitar o eludir los problemas que tenemos. Uno de ellos es, por supuesto, el desafío de la seguridad. Y ahí lo que hemos hecho y debemos seguir haciendo, lo vamos haciendo, es fortalecer el entramado institucional de las organizaciones, de las instituciones encargadas de seguridad y de justicia, no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal. Es un camino largo, es cierto, es un camino largo, quizás sin muchos resultados en el corto plazo, o por lo menos no espectaculares, pero sí es un camino eficaz y además es el único que hay. Por esa razón seguiremos trabajando en una estrategia integral, fortaleciendo las instituciones policíacas, ministeriales, los jueces en el país, reformando las leyes en la materia. He presentado iniciativas importantes en materia de policía única, de seguridad nacional, de seguridad pública en el Congreso, realizando mayores acciones preventivas. Ese es el camino de largo plazo, insisto, pero un camino eficaz que el país necesita y estamos haciendo todo para que lo pueda recorrer. Finalmente, amigas y amigos, quiero concluir enfatizando mi punto. Independientemente de nuestros problemas, México tiene una economía sólida, tiene una economía en crecimiento, tiene una economía que genera empleos, tiene una economía que es demostrable, está entre las más competitivas del mundo, particularmente en materia de manufacturas. Y tiene sobre todo, no solo una población joven, fuerte, trabajadora, sino una población que quiere precisamente salir adelante, sacar adelante a su familia, sacar adelante al país. Y tiene también gobiernos que están decididos a seguir transformando a México, decididos a seguir dando los pasos que México necesita para hacer una economía aún más grande, aún más fuerte, que sea capaz de proveerle a quienes integramos orgullosos nuestro querido México las condiciones de vida digna que toda la población merece. Hoy necesitamos la participación de todos, cada quien de acuerdo con sus capacidades, cada quien de acuerdo con su liderazgo, cada quien de acuerdo con su responsabilidad. Pero todos tenemos la oportunidad histórica de que los cambios profundos en México sigan adelante, la oportunidad de que México alcance su pleno potencial. Yo estoy convencido de que lo vamos a hacer juntos y México el día de mañana tendrá un rostro muy distinto, un rostro mejor que brindará condiciones de vida digna para las mexicanas y los mexicanos del futuro. Enhorabuena y muchas felicidades por esta cumbre de negocios.